Estimada profesora, hoy día con mis compañeras Antonia y Juliana vamos a hablar sobre la síntesis realizada según los papers de la semana 4, que estos hablan principalmente de los trastornos de la comunicación. Para empezar, voy a hablar sobre el DSM, que es un manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Esto nace a partir de distintas disciplinas de la neurociencia, que gracias a estas se pudo reformular los criterios de clasificación de las distintas patologías en base a la salud mental. Este es un texto de consulta para profesionales que sirve para diagnosticar. Y están los trastornos del neurodesarrollo que son desórdenes de origen innato que están asociados a los procesos madurativos tanto funcionales como estructurales del sistema nervioso central. Entre estas existen subdivisiones como el sindrómico de origen ambiental y sin causa específica. El sindrómico tiene una etiología específica debido a una localización cromosómica que ve interferida el desarrollo del sistema nervioso central. El de origen ambiental tiene una etiología de factores ocurridos en el periodo de gestación que afectan al desarrollo normal del feto, que comprometen el funcionamiento del sujeto y se aprecia una evolución mucho más lenta. Y el sin causa específica, que puede ser de carácter genético o hereditario, pero no pueden ser explicadas sus causas aún. Dentro de estas divisiones podemos observar, por ejemplo, el trastorno específico, el TEA, el TDAH y el TEDL, que es el trastorno no específico del lenguaje. Bueno, el primer trastorno de los que vamos a comentar es el trastorno de los sonidos del habla. Estos también son conocidos como dislalias, que es específicamente una alteración en el habla que sucede a nivel de la pronunciación en algunos fonemas. Tanto esta alteración puede ser tanto de forma aislada o dentro de la palabra. Se divide según su etiología. La primera división es la evolutiva o fisiológica, que es a nivel de la maduración cerebral o del aparato articulador. Eso quiere decir de que no se maduró de forma normal o de forma esperada el cerebro o la estructura fonoarticuladora. Está la audiógena, que es una deficiencia auditiva, que puede ser una hipoacusia de distintos grados. Está la subdivisión orgánica, que es una alteración en las estructuras del sistema nervioso. En esta categoría se encuentran las disartrias. Está la funcional, que es el mal funcionamiento de reconocimiento nósico y de producción práxico. Y esto es a nivel cognitivo. La sintomatología se aprecia en el periodo del desarrollo lingüístico. Aquí es donde más se puede detectar que existe esta alteración. Está el trastorno de la fluencia, que es este trastorno que afecta a la fluidez del discurso, que está acompañado de espasmofenia, que son espasmos, y están los tics motores. Producto de estos espasmos es que, que se ve alterada la prosodia, ya que en las estructuras o en la región fonatoria es donde se producen estos espasmos. La etiología evolutiva es por retraso en la maduración del sistema nervioso. Esta también tiene subdivisiones según en qué hito de la palabra está afectada. Está la tónica, que son los espasmos musculares, que es al inicio del discurso. Está la clónica, que son los pequeños espasmos que producen la emisión repetida de uno o varios fonemas. Está la mixta, que incluye manifestación tanto de tónica y clónica. La sintomatología de este trastorno se puede ver como la dificultad al repetir palabras, especialmente monosílabas. Está la prolongación del sonido de las sílabas,
y existe también tensión física en conjunto de ansiedad en el usuario al momento de hablar. Ya está el trastorno de la comunicación social o pragmático, en el cual este no se ve alterado los componentes del lenguaje como la fonología, morfología y sintaxis, sino que se observa una alteración en los componentes más contextuales y sociales como la semántica y la pragmática. Dentro de su sintomatología se encuentra la dificultad en la comprensión del lenguaje dentro de un contexto, déficit en el uso de inferencias lógico-pragmáticas, dificultad en el seguimiento de normas y turnos en la comunicación y falta de flexibilidad para el cambio de temática en una conversación. Son características similares a las del TEA, pero el TEA viene acompañada de deficiencias en las funciones ejecutivas y memoria de trabajo, la cual estas a medida que se incrementa la complejidad, a medida que también incrementa como la oración. También en el TEA se encuentra observado como dificultades en la conducta funcional y en algunos casos también se puede observar discapacidad intelectual. También está el trastorno de la comunicación no especificado, en el cual en este se incluyen los cuadros sindrómicos que no tienen relación a los grupos anteriores. También, por ejemplo, está la disfonía, que es una disfonía, alteración del neurodesarrollo sin causa específica, que puede ser como parálisis cerebral infantil o síndromes pseudovulvares. El método de Delphi, había una gran primero vamos a hablar del método Delphi, el cual había una confusión con respecto a la nomenclatura y los criterios diagnósticos, en el cual, mediante este método, participaron bastante investigadores, familias de personas con TEL, para poner un orden a la nomenclatura y así las principales conclusiones dentro de este fue cambiar del TEL o trastorno específico del lenguaje a un TDL, que es como trastorno del desarrollo del lenguaje. Ya, el paso del TEL al TDL. Tras varios años de discusión sobre el término del trastorno específico del lenguaje, los profesionales llegaron a una conclusión en la cual este debería ser cambiado, ya que este no creaba confusión y no abarcaba todos los niveles del lenguaje y sus características. Con esto nació el TDL, el cual es el trastorno de desarrollo del lenguaje. La diferencia del TEL con respecto al TDL, que el TEL es el trastorno del lenguaje que hace énfasis en la dificultad severa y persistente en un usuario, en el cual afecta su desarrollo del lenguaje y su escolaridad. Mientras que el TDL, según Catalyst, es usado para designar em, los grados afectados del lenguaje y para descartar posibles trastornos. Eh, Factores de riesgo. Existen factores de riesgo del TDL, lo cual son ambientales y biológicos, los cuales no se pueden utilizar para excluir un diagnóstico, ya que no son predictores del nivel de lenguaje. Entre estos factores podemos encontrar la genética, ser hombre y los estímulos familiares que rodean al usuario. Sin más que decir, muchas gracias por su atención.